tardes a todos. Agradezco al Congreso y particularmente a Ceniflores por haberme invitado a este simposio y los invito a que ustedes evalúen cómo ven estos colores, pero hoy vamos a ver que los insectos los ven de una manera muy diferente a como nosotros los vemos. La luz determina todas las características y desarrollos biológicos de los organismos. Determina ese reloj circadiano para todos los organismos y las plantas están mediando interacciones por encima y por debajo del suelo para muchísimos organismos benéficos, no benéficos en general. Eso quiere decir que si uno selecciona longitudes de onda específica y selecciona tiempos específicos, puede lograr dos cosas: manipular la planta para mejorar aspectos fisiológicos y al mismo tiempo manipular los artrópodos para tratar de evitar ese daño en las plantas. La luz es una radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética, no olviden que incluye rayos X, rayos gamma, etc. Y en el rango de luz visible para los insectos, porque hoy vamos a ver con gafas de insectos, tenemos la luz ultravioleta, con tres rangos diferentes. Ellos pueden ver la luz ultravioleta y en este rango tenemos rangos de longitudes corta que son de alta intensidad y los rangos de longitud larga son de baja intensidad. Además, la luz llega a la Tierra, pero cuando encuentra la atmósfera, encuentra que la luz se vuelve difusa y al reflejarse en algún material, que puede ser la hoja de una planta o un tallo, vemos la luz reflejada, la luz absorbida y la luz transmitida. También dentro de la luz reflejada, que va a ser muy importante para los insectos y para nuestro tema de hoy, tenemos superficies que reflejan muy alto, que tienen una intensidad y un brillo muy alto, y eso se llama la superficie albedo. Esto pueden ser los bosques, pueden ser las carreteras, por ejemplo, los suelos mojados, y pueden reflejar entre 5 y el 25 de la radiación solar. Además, la luz se puede propagar de diferentes formas. Se puede propagar de forma circular, vertical, horizontal, y eso se conoce como luz polarizada. Nosotros no vemos la luz polarizada, los insectos sí la ven. Aunque venden gafas polarizadas y por eso uno ve más claro con las gafas polarizadas. Los insectos entonces ven la luz ultravioleta, que nosotros no vemos, pueden percibir la intensidad de esa radiación, ven la luz polarizada, ven la luz reflejada, absorbida y transmitida, de tal manera que nosotros podemos saber que los insectos son sensibles a la cantidad y calidad de esa luz solar que llega a la Tierra. Esa cantidad y esa calidad va a depender de la hora del día, de la estacionalidad, de la altitud, de la turbidez de la atmósfera. Bien, ¿cómo vemos esto? Lo vemos con órganos fotorreceptores. Los insectos tienen, y nosotros también, órganos fotorreceptores que nos dan la habilidad para percibir patrones espaciales. Hay una ecología visual que va a depender de qué hay en ese ambiente, como por ejemplo la cantidad de luz, cuál es el comportamiento, qué me motiva a mí. Si yo tengo hambre, voy a ver esa hamburguesa grande, deliciosa, ¿cierto? Y cuál es el tipo de gafas que tengo, cómo es mi órgano fotorreceptor. Cuando la luz llega a la superficie de la Tierra, recordamos que es luz difusa y va a generar patrones de distribución espacial y temporal que difieren en la energía total y la composición. Esos patrones permiten que nosotros y todos los organismos podamos ver la forma, el tamaño, la distancia y el movimiento. Pero además, volviendo a la luz reflejada, vamos a poder definir la intensidad, que se conoce como brillo, la longitud de onda más dominante, que se conoce como el tono, y la saturación, que se conoce como la pureza espectral que yo estoy viendo. Y eso define el color. En un día soleado en el Ecuador,
vamos a tener una altísima radiación infrarroja, una altísima radiación ultravioleta, pero también vamos a tener un pico de radianza azul, por eso vemos el cielo azul, de más o menos 500 nanómetros. Pero si hay nubes o hay bruma, vamos a tener menos infrarrojo, pero vamos a tener más ultravioleta. Quiere decir que cualquier organismo en sus procesos de visión va a estar siendo afectado por estos fenómenos. Los insectos entonces son capaces de ver, dependiendo de la naturaleza en la cual incida esta luz, la luz reflejada, el background que tenga ese objeto, la cantidad de luz que llegue allí y la energía como llegue, el ángulo del observador, la sensibilidad de ese observador, pero de manera muy importante para los insectos, las expectativas y experiencias que tenga. Si el insecto va a ovipositar o va a comer o se va a aparear, seguramente está viendo ese panorama de manera diferente. Pero además los insectos aprenden y tienen memoria a corto y largo plazo. Las plantas de por sí ya manipulan a los insectos, o sea, los insectos no tienen una vida tan fácil como nosotros pensamos. Por ejemplo, ustedes ven acá que puede haber diferencia en la reflectancia por la pubescencia, ¿cierto? O por la maduración diferencial que tienen esas hojas. Esto genera patrones de visión que confunde a los insectos y que reflejan la luz de una manera muy diferente. Aquí el insecto se pregunta, uy, estoy mareado, ¿qué es eso? Yo no quiero ir allá. O esta planta luce enferma, yo no quiero ir a esa planta. Y en este caso, el insecto dice, uy, esas plantas pueden tener depredadores porque esto refleja como el popó de un pájaro, esto refleja depredadores, esto una tela de araña de esas terribles y esto hormigas. Entonces fíjense que ya las plantas manipulan a los insectos de manera permanente y pasa una cosa muy interesante con la luz. Recuerden que hay un pico de actividad importante de luz fotosintéticamente activa que produce la fotosíntesis, pero las plantas juegan entre el infrarrojo y el infrarrojo lejano para producir morfogénesis. Y es ahí donde con la manipulación óptica podemos trabajar. Para entender a los insectos, pues tenemos que entender que llevan más de 400 millones de años y que los órganos fotorreceptores aparecieron hace 400 millones de años. Es decir, son sensores especializados que tenemos en este momento. En esta gráfica ven diferentes órdenes y ven la respuesta espectral, la sensibilidad espectral a las diferentes longitudes de onda. En general, como ustedes lo ven acá, en el ultravioleta, el insecto tiene unas señales intraespecíficas que le van a definir cuándo volar, es decir, la migración está asociada con el ultravioleta. También con el ultravioleta pueden mirar mejor la luz polarizada y pueden orientarse mejor para el forrajeo. Pero en el verde y en el amarillo, los órganos de los insectos están totalmente especializados para buscar a su hospedante y para ver el contraste de ese hospedante en un momento determinado. Con el modelo TRIPS es un insecto diurno, tiene ojos simples y compuestos. Cada uno de estos son lentes de los ojos compuestos que se llaman omatidias y al igual que nosotros, para que vean que no somos tan diferentes, ellos también forman la imagen visual invertida en su retina. Estos son cada uno de los omatidios tiene una lente, ¿cierto? Tiene unos pigmentos, tiene unos fotorreceptores que pueden estar separados, fusionados o trabajando como los computadores, ¿no? Cada vez más integrados y cada vez procesan más rápido. Y además tienen unas retinas que pueden generar imágenes muy especializadas dependiendo de lo que necesiten. Entonces los insectos son súper interesantes. Para moverse, los insectos siguen entonces señales de la luz del cielo, la luz polarizada, referencias como la luz
como la luna o como la estrella polar, como hacen nuestros marineros. También el flujo solar. Y para eso, los omatidios dorsales están especializados, en este caso para Franquinella occidentalis. Fíjense que esos omatidios no tienen pigmentos y están especializados para ver radiaciones de tipo ultravioleta y en el azul. También los ojos sencillos son capaces de detectar intensidad lumínica y la diferencia en el horizonte. Pero ¿qué pasa? Cuando el insecto vuela, sigue plumas de olor, siempre vuela en dirección contraria al viento, tiene una relación de propiocepción, es decir, de su relación con el entorno, cuando vuelo más rápido, cuando vuelo más lentejo, y es capaz de reconocer patrones de paisaje complejos para buscar a sus plantas hospedantes, y fíjense por qué es fácil encontrar un cultivo, porque es bastante homogéneo. Y para eso tiene unas gafas diferentes, porque los omatidios ventrales tienen pigmentos naranjas y cafés que le dan una visión muy diferente para encontrar su hospedante. Una vez encuentran la planta, ven marcas de color, tamaño, forma, arquitectura y contraste, tienen información táctil en sus patas y deciden si prueban, aceptan y utilizan esa planta como su planta hospedante. Esta sería una forma teórica de cómo ve un insecto con sus omatidios. Ellos tienen baja resolución, pero muy baja resolución espacial, pero rápida resolución temporal. Nosotros tenemos al revés, mejor resolución espacial, pero más baja temporal. Este es un trabajo de un estudiante de física con que nosotros trabajamos, Sebastián, que hizo un modelo teórico de cómo vería un insecto, un trips, Franquinella occidentalis. Esta foto la vemos como humanos, y los trips verían contrastes de claros y de oscuros. De tal manera que los insectos se adaptan al ambiente, a la presión de selección, tienen aprendizaje asociativo, memoria a largo y corto plazo y memoria. ¿Por qué escogimos los trips como modelo? Bueno, en los trips que son tan interesantes, vamos a tener diferentes tipos de poblaciones. Unas poblaciones que migran, nosotros llamamos a estos trips migrantes, y esa migración va a depender del estado fisiológico que tenga, como decíamos, si tiene hambre, la edad, el sexo. Vamos a tener una población que se llama trips dispersantes, que son los que hacen la primera infestación en un invernadero. Y vamos a tener una segunda infestación, que son los trips residentes. Pero, como decía la doctora Luz Estela, tenemos aquí una producción que utiliza cubiertas de diferentes tipos de materiales que pueden alterar este tipo de comportamiento de los insectos. ¿Por qué? Porque para despegar o para aterrizar en una planta van a tener diferentes longitudes de onda como estímulo. Por favor, a todos los que están aquí, recordemos que no vamos a escribir nunca más trips, sino trips, en un homenaje a Linneo, quien trabajó el grupo. Linneo trabajó el grupo y lo puso como género trips. Y ustedes recordarán que a pesar de que Halliday cogió el género y lo subió a orden, taxonómicamente se sigue respetando quién trabajó primero. Entonces, por favor, no volver a escribir trips sin H, sino es con H en un homenaje. Esto lo sabemos, los daños por alimentación, oviposición y transmisión de virus. Solamente el 1% de trípide se considera plaga y tenemos hasta 15 generaciones por año en un invernadero con los efectos de cuarentena y estadios aéreos y estadios en el suelo. Entonces, imagínense, la visión de los insectos es muy interesante, tiene poquitos pelos, ¿cierto? Pero responde también muy bien al olor. Nosotros hemos encontrado, nuestro grupo de investigación, esto se enrosa en la sabana de Bogotá, que tenemos trips todo el año, afortunada tú que no tienes. Y tenemos larvas y adultos. Pero vamos a ver que tú estás haciendo manipulación óptica y es muy interesante ver que la manipulación óptica funciona. Entonces, también encontramos que efectivamente la especie
sí está causando daños en rosas, ¿cierto? Esto también es importante. Y encontramos una distribución diferencial con sitios donadores y receptores de la especie. En esta revisión encontramos que efectivamente Frankinella occidentalis responde al azul, al amarillo y al ultravioleta, pero va a depender de la cepa. Quiere decir que nos toca estudiar nuestras propias cepas para ver a qué responde. Va a depender del estado fisiológico. Los TRIPS reconocen la forma, el contraste, el tamaño, el tipo de pegante que le echan a las trampas, por Dios, eso cambia las características de la luz y va a cambiar si es atrayente o no es atrayente. La luz LED hoy en día se utiliza para optimizar las trampas de color. Utilizamos luz para generar ambientes para los controladores biológicos y que cuando se hagan las inundaciones o las liberaciones, ellos encuentren un nicho de luz apropiado para ellos, y podemos hacer mass trapping también con manipulación óptica. ¿Para qué queremos hacer mass trapping y manipulación óptica? Para interferir con el comportamiento de la plaga, para romper la búsqueda de su planta hospedante, para mejorar las características de la planta y para evitar las enfermedades. Nosotros podemos repeler, disuadir o arrestar una población de insectos, podemos atraerlos y podemos generarle un ambiente confuso para que no vuelen y se comporten de manera natural. Esto se puede hacer incrementando o alterando, por ejemplo, algunas superficies para generar luz polarizada o sombras o mayor reflectancia. Pero ojo, la mayoría de trabajos se han hecho en Israel y la luminosidad allá es muy diferente a la que tenemos en la sabana de Bogotá, donde tenemos siempre nubosidad la mayor parte del año. Tenemos producción con plásticos que alteran las propiedades de la luz. Esto es importantísimo porque dependiendo de la especie vamos a tener respuestas diferentes, entonces hay que hacer taxonomía integrativa. Y esto es lo que tenía la doctora Luz Estela allá. Aquí estamos haciendo una disuasión de las plagas utilizando plásticos con alta reflectividad. Aquí el insecto le genera un efecto de no querer ir allá porque la reflectancia es muy alta. Y fíjense que aquí es muy interesante porque no solo no entran los insectos, sino que la transmisión de enfermedades baja sustancialmente, tanto en pequeños lotes como en cultivos comerciales. Esta malla, que se llama Optinet, genera un efecto como cuando le ponen a uno las luces altas cuando uno va conduciendo que uno no ve. Esto lo genera, ustedes pueden ver aquí la reflectancia tan alta que tiene Optinet con respecto a las normales, y nuestro grupo de investigación encontró que efectivamente, además de ser una barrera física, es una barrera óptica para disuadir a los insectos por su estímulo. Existen estas mallas, que son mallas gruesas, reflectivas, altamente reflectivas, por eso son como metalizadas. Nosotros hicimos este diseño experimental en la universidad y evaluamos desde una plataforma de salida la llegada de los TRIPS utilizando estas mallas. Como en el estudio anterior, no solo actúa como barrera física, estas mallas mejoran la transmitancia de la luz y mejoran las características de la planta. También tenemos los plásticos con filtros ultravioleta, y esos plásticos tienen unos efectos muy particulares dependiendo de si son TRIPS, áfidos, moscas blancas, etc. Y tenemos estas mallas que son de color. Es muy interesante porque ellas tienen el color incorporado al material, pero el tejido de la malla cambia las propiedades de la luz y genera, mejora la luz fotosintéticamente activa, genera mejor iluminación para todas las plantas, mejora las características de aire porque los huecos son grandes. Esto no es una barrera física, esto es una barrera óptica. Entonces no hay problema de tanta humedad relativa alta en un momento determinado. Nuestro grupo de investigación probó
en poblaciones colombianas los LED de bajo costo, e hicimos la caracterización espectral, miramos la respuesta de Franquinella occidentales a diferentes colores y tenemos un prototipo de trampa electromagnética para TRIPS que está lista para trabajarse en el mercado. Hemos evaluado poblaciones residentes y dispersantes, encontrando que la orientación que usted le dé a la trampa va a ser muy importante porque va a depender de la luz, y la luz va a generar mayor brillo o menor brillo, lo cual va a tener un efecto en los insectos. Miramos insectos migrantes y encontramos que efectivamente esos insectos migran y por los vientos entran por las ventilaciones de los invernaderos. También miramos el camuflaje. Esto genera patrones que confunde a los insectos. El background definitivamente es algo importante y nosotros trabajamos en astromelia mirando diferentes tipos de trampa y la forma, el tamaño de la trampa también es importante. Nuestro grupo ha evaluado metil-isonicoetinato como una no feromona y ustedes pueden ver que ha aumentado hasta 9 veces la cantidad de capturas de TRIPS. Como conclusiones, podemos ver que tenemos fototaxia positiva utilizando el color, la luz, la forma, el tamaño. Va a incrementarse con el olor, va a incrementarse con las luz LED y los semioquímicas. Como decía la doctora Luz Estela, está en el mercado, nos toca empezar a adaptar toda esta tecnología. Podemos disuadir, repeler o arrestar los insectos, básicamente elevando la reflectancia de algunos materiales. Podemos hacer manipulación óptica como una detección temprana y hay estudios ya en la literatura donde usando manipulación óptica hay 0 aplicación de insecticidas. También se hace más trapping como una estrategia para evitar el daño. Y en este caso, la manipulación óptica ha mejorado las plantas, ha mejorado el desempeño de los benéficos y ha tenido un impacto negativo en las plagas. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar con nuestras poblaciones locales para entender la biología, ecología y genética de nuestras poblaciones nativas y tener una producción responsable, ética y limpia. Esto no se puede hacer sin estudiantes. Son algunos de los estudiantes que hoy están aquí y a quienes les agradezco por todo este trabajo. Ese es el grupo de física que nos enseñó a entender un poco lo de la luz, hizo la caracterización espectral de los materiales. Ojo, una cuña aquí. El profesor Rafael se fue a comprar materiales de los plásticos de los invernaderos. Y ahí dice, esto tiene un filtro, un bloqueo ultravioleta del 5% o del 25%. Cuando se le hizo la reflectancia espectral en el laboratorio, no coincidía. Entonces nos están vendiendo gato por liebre, en algunos casos. Nuestro grupo pertenece al grupo FARIS. Este grupo FARIS es coordinado por Planet Food Research, participa la Universidad de Lincoln, Hanover University, Lund University, Wageningen, Penn y la Universidad Nacional de Colombia. Y así es como vería un TRIPS, y así es como vería usted. Muchas gracias. Bueno, gracias. Me gustaría saber si de pronto hay alguna pregunta del público. Bueno, muchas gracias a todos. Las charlas fueron muy interesantes. Yo tengo una pregunta para la primera presentación y es saber si ustedes, digamos, yo sé que todas estas pruebas las han hecho a nivel de laboratorio, también algo de campo, pero quisiera saber si ustedes tienen como una cría ya establecida del ácaro, si hay alguna proyección, digamos, de una producción precomercial, como en vista también de los buenos resultados que obtuvieron, si han contemplado esa opción de empezar a hacer una producción como precomercial o comercial de este depredador. Gracias por tu pregunta. Mira, muy interesante en el sentido de que el pie de cría es nativo, es decir, que fue extraído de los cultivos de rosa ubicados en varios municipios, eso por un lado. Hay muchos protocolos de cría
que tendrían que evaluarse no solo en lo que son fuentes de alimento alternativa. Hemos trabajado con alimentos de varios tipos, algunos ácaros como el ácaro del polvo, algunos nematodos como de del género Rhabditis, Heterorhabditis particularmente. Pero digamos que las dietas líquidas en ese sentido, a pesar de que en algunos estudios que adelanta la profesora Diana Rueda, hacen que la respuesta mejore, haya más tasa de oviposición, hembras más fértiles, pues las dietas húmedas en aspectos de cría también traen problemas de contaminación cruzada con microorganismos. Yo creo que eso es un tema muy delicado en el tema de la cría. Hay varias líneas de investigación en donde otros investigadores, no en nuestra línea, pero otros profesionales sí están tratando de evaluar varios sustratos, fibras de coco, vermiculitas, mezclas de esos sustratos, algo más secas, para poder empezar a trabajar. Yo creo que las empresas de protección de cultivos, como la que representa hoy la profesora Luz Estela y los equipos de investigación, ya están muy avanzados en entender cómo son las condiciones de ese tipo, y yo creo que eso no va a ser una realidad lejana, el hecho de que este ácaro se comercialice, no solo porque ya se comercializa en Europa, sino porque en Colombia contamos con la especie y contamos con el equipo humano y las compañías que tienen interés en desarrollarlo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones, bastante interesantes y bastante diferentes todas en las temáticas que abordaron. Yo tenía una pregunta con relación a la segunda presentación y era sobre la liberación del predador Orius. ¿Ustedes tenían, esa liberación se hace con ese predador vendido comercialmente? ¿Ustedes tienen cría? Y la segunda era si ustedes hacían un muestreo previo para tener un N mínimo de plaga para poder hacer liberación del predador, porque pues él es bastante voraz, entonces si no tiene como que consumir, muere muy rápido. Entonces yo quería saber si necesitaban un N mínimo para hacer la liberación o si eran calendario. Gracias por tu pregunta. Sí, en ese caso en especial es así como tú lo estás planteando. Sin embargo, nosotros por eso hicimos solo una liberación al inicio de Orius, porque va muy asociada, obviamente, a la presa. Pero como previendo que se nos iba a presentar TRIPS, pero nunca se nos presentó, entonces por eso no hicimos más liberaciones. Entonces, por eso hicimos una al inicio, sí, una al inicio de las pruebas, pero ya no lo continuamos realizando porque no estaba la presa para él. Israel tiene un protocolo de liberación de Orius ya estandarizado que se hace previo a la infestación de TRIPS. A ellos les queda relativamente fácil porque saben cuándo empiezan a aumentar las poblaciones de TRIPS. Entonces, ellos, para poder que el insecto se establezca, consiguieron una proteína que se llama artemia. Esa proteína se coloca encima de las plantas y el insecto se puede establecer utilizando como proteína esa fuente, y cuando encuentre los TRIPS, pues ya va a estar establecido y va a estar, digamos, dispuesto para los TRIPS. Pero también desde la manipulación óptica se ha encontrado, hay varios trabajos donde la luz ultravioleta, en el rango de violeta, puede generar nichos favorables para los depredadores, de tal manera que puedan encontrar ambientes amigables para cuando hay mucha presa o cuando no hay presa. Para complementar, no en este trabajo que les presenté, pero sí se ha realizado la implementación buscando la estrategia de establecer a Orius en cultivos comerciales de rosas, pero hemos encontrado que la sensibilidad a los plaguicidas es muy alta. Entonces, hay que trabajar más en términos de analizar las compatibilidades y realmente ver en qué esquema se puede implementar, porque es una muy buena opción, una buena herramienta para el manejo de TRIPS. Sí, ya, esa otra pregunta, gracias. Ya lo tenemos disponible, en este momento lo tenemos de investigación y desarrollo, no lo vendemos todavía, hasta no tener los registros pues, correspondientes, pero ya podemos hacer evaluaciones en cultivos a nivel de investigación y desarrollo. Pronto 2 por 1. Sí. Bueno, primero que todo, pues felicitarlos, chévere las diferentes temáticas y lo que se viene trabajando para el sector. Una pregunta para la doctora Luz Estela, tal vez dos, es
Pues bien, me pareció muy interesante la integración de las diferentes manejos, ¿cierto? Vistos desde el punto de vista biorracional, biológico, que se implementaron en esa parcela. Quisiera saber qué costos de la implementación de ese modelo versus el manejo convencional o tradicional, si se tienen, pues para hacerlo un poquito más atractivo, que tal vez, no sé si me la pasé o no la vi. Y la otra es si en ese mismo espacio hubo una parcela pues, de control, de manejo convencional, para poder tomar, digámoslo, como los datos de las diferentes variables, pues como de manera comparativa. Y si hubo selección por grados de calidad de la flor cortada, pues también para poder tener comparación con manejo tradicional. Gracias. Bueno, con la primera pregunta, en términos del costo, sí es más costoso. Hicimos un primer análisis y somos como casi 3 veces más costoso aplicar este tipo de manejos, pero pues obviamente hay que ver como digamos, el costo en el tiempo, o sea, que en términos ambientales, en términos de tener una flor con mínimo o cero, digamos en este caso, trazas de plaguicidas químicos. Y lo otro es que en tendencias del mercado, yo creo que este tipo de productos como controladores biológicos puede estandarizarse a un precio menor a medida que tengamos mayor demanda de los cultivos. Ahorita pues realmente la producción es baja, es costosa, son muy pocos las fincas que lo requieren, entonces creería que va a una tendencia de poderse estabilizar mejor aún esos precios y de ver en el mercado de pronto un mejor precio pues, para esta flor. La otra pregunta era en términos de comparación. No lo comparamos, en este ciclo no lo comparamos, porque pues como es una nave, digamos, pequeña, pues para hacer aplicaciones tipo convencional químicas no queríamos tener esa comparación dentro del mismo cultivo. En esta siguiente fase, en este año, vamos a hacer una comparación de diferentes estrategias de manejo, pero siguen siendo todas biorracionales. Diferentes, sí, 2 tratamientos diferentes dentro de la misma nave, pero 0 aplicaciones químicas. Y la tercera pregunta, en términos de la calidad de la flor, sí, tuvimos unas categorías, pero realmente tenemos la categoría mayor. Así, tal vez porque inicia también el cultivo, ¿no? O sea, es un cultivo joven, es un cultivo que pues da toda la potencia en términos de calidad, en tamaño del tallo, en tamaño de la flor. Entonces tenemos una categoría alta. Si me permites complementar y para poder aportar también a la construcción de la respuesta, pues realmente los mercados son muy dinámicos también, ¿no? Y finalmente, y yo creo que ustedes saben, algunos vinculados al sector, una norma como Rainforest para 2022 entra en vigencia que salen muchos insecticidas y muchos plaguicidas de uso común. Y esto pues año tras año viene siendo una tendencia y es la cancelación, restricción de moléculas para ciertos países. Al principio, para nosotros, los costos de implementación lucen altos precisamente por la escasez de demanda de los volúmenes a tal punto que incluso pues algunos productores y algunos técnicos pueden llegar a considerar costos de implementación altos en un inicio, que evidentemente lo son en ese esquema, pero tú tocaste un punto muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad económica. Y el corto y el mediano plazo, comparado con lo que sucede en los ingredientes de síntesis química, que rápidamente van saliendo al mercado y que rápidamente también pierden cierta linealidad con las normativas y exigencias internacionales. Yo creo que ese punto es clave de un sector que nace desde la exportación y es que tiene que cumplir con los requisitos hacia los mercados que demandan esa flor. Si estuviéramos hablando de otros cultivos como frutales, donde se exigen límites máximos de residualidad, se pone incluso el escenario algo más complicado. En las flores eso no sucede, pero no quiere decir que los mercados no sean cada vez más exigentes
en que haya rigor en la implementación de los bioinsumos y que por ende ese costo percibido inicial ya luego se vaya diluyendo en lo que es una mejor oferta de las flores en los mercados que pagan mejor por ese tipo de prácticas sostenibles ambientales y sociales. Bueno, felicitaciones a los ponentes, gracias por sus temáticas siendo tan aplicadas al campo y al sector de la floricultura. Mi pregunta va al tema expuesto por el profe Argan. En cuanto a que desde esta mañana veíamos que las alternativas de muestreo están enfocadas también a una dependencia espaciotemporal, veíamos que se podría optimizar de pronto reduciendo los puntos de muestreo, que esto iba a estar encaminado como a reducir el tiempo y los costos en esta temática. Revisamos y nos parece que también cuando se hace un muestreo se hace no un censo, pero sí se revisan 3 cuadros por cama, se revisa en una semana un lado, la otra semana el otro, más o menos la proyección, y si se tiene no solamente un dato sobre este blanco biológico que es TRIPS, sino también se revisa velloso, se revisa mildio polvoso, botritis, entre otros. Entonces ya dentro de esta proyección que tiene este estudio y los complementados con los de la mañana, ¿cuál sería el enfoque conforme los resultados que están teniendo en cuanto a la dependencia espaciotemporal en materia de TRIPS? Es decir, ¿está encaminado como a reducir este tipo de número de muestras por bloque o por invernadero? ¿O cuál sería como la practicidad de este tipo de enfoque de lo que se está teniendo? Realmente, Camilo, definitivamente los números muestran que para llenar, por ejemplo, una grilla y hacer el modelado finalmente del muestreo secuencial, sin duda creo que hacer un muestreo uniforme en el tiempo es perder mucho dinero. Ayer probaba por puro jactancioso un algoritmo genético para poder involucrar varias respuestas, porque pues tenemos varias especies, ¿sí? No solamente estamos contando una. Y entonces quería optimizarlo suponiendo que tengo un conteo de, obviamente, larvas, adultos, especies diferentes, y quería que el algoritmo me optimizara, ¿sí? Y me dijera cuántas muestras debo hacer secuencialmente para llenar la rejilla y no es que me quede hueco finalmente. Sin duda, sí vamos a poder decirle a los usuarios: no gaste mucho dinero, no maneje una misma cantidad desde el principio, sea más intenso en estos números y en este tiempo, y además podríamos hasta decirle en el espacio dónde podría ir a muestrear, ¿sí? Para que no lo haga de manera uniforme, porque los números se pueden ir modelando en el tiempo y ya me van diciendo dónde la cosa se va concentrando. Es cierto, hay intervención. Es cierto, hay manipulación, hay manejo. Por eso es que se hacen las cosas como se hacen. Y claro, una cosa dice el burro, yo, ¿sí? Y otra cosa el que lo arrea, porque es que uno a veces lleva una política de vamos a hacerlo así según el muestreo y dentro de la plantación se hace de otra manera porque es el protocolo. A mí hay muchos análisis de varianza que ya no me gustan. Es que ya no deberían aplicarse. Es decir, yo les digo, en el 2016 se mandó a quitar la frase diferencia significativa. ¿Sabe cuántas personas la usan? Casi todo el mundo. Se mandó a quitar en el 2016. Las letricas, las comparaciones de medias, ese tipo de cosas, ya casi todo se mandó a quitar. Pero los protocolos son los protocolos. Y de la noche a la mañana cambiar un paradigma no es fácil. Entonces, seguimos pensando en que los datos hay que transformarlos y que es que no puedo si no hay normalidad. Pero ya va, ¿en qué año nos quedamos? El análisis de varianza tiene más de 110 años y estamos aplicando esa misma cosa como si lo único que importara fuese normalidad e igualdad de varianza. Y todas las demás cosas que han venido cambiando en el tiempo no cuentan. Es no reconocer todas las cosas que hay. Y entonces hablamos de agricultura de precisión y hablamos de agricultura digital. Y entonces me resulta preocupante. Porque sí se ha vuelto de moda, porque suena bonito, ¿no? Deep Learning, Machine Learning, sí, suena lindo. Es decir, eso la madre, tiene que ser muy bueno lo que hizo el tipo, ¿no? Porque eso, Deep Learning, sí, sí. Random Forest, eso tiene que ser de inteligente, eso no lo debe servir para cualquiera, ¿sí? De nada sirve, porque la verdad es que mucho de lo que se hace violentando los supuestos más importantes sin reconocer los cambios que existen. Así que sí vamos a darte respuesta, Camilo, y vas a dar cuenta que vamos a optimizarlo en el tiempo y en el espacio, y va a ser útil para distintas especies, incluso para las interacciones con otras plagas. Un minuto para concluir este
Un minuto para concluir este debate presidencial. Yo creo que este tipo de simposios rompen esquemas. El poder tener 4 áreas, 4 visiones diferentes, todas apuntando a lo mismo, y es seguir enfocados en las nuevas tendencias del manejo integrado en el caso de lo que nos trae para la producción de flores. Nos tenemos que adaptar a los requisitos del mercado, nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias, y como decía el profesor Aquiles, como dice la profesora Elena y como dice la profesora Luz Estela, tenemos que quitarnos las vendas de los ojos de cosas que creemos que no se pueden hacer, pero se pueden. Entonces, quiero rescatar de cada uno en estos 30 segundos que me queda qué cosas sí, qué cosas no. Miren, este tema de producción orgánica es viable, se puede, y pagan más por eso. El tema de la manipulación óptica, mucha gente piensa que se ciñe nada más al uso de trampas, y detrás hay muchas más cosas que se escapan incluso del entendimiento agronómico y necesitan de otras áreas complementarias como la física y el entendimiento de esos fenómenos. Y el profesor Aquiles creo que ha sido claro y enfático en decirnos que nosotros estamos muy ceñidos a situaciones que hemos creído durante mucho tiempo y que cada vez vienen cambiando. Y me gustó mucho el tema de hablar de Machine Learning, suena lindo, suena genial, pero ahora sí vamos a implementarlo, y estos simposios reafirman que seguimos trabajando para el sector floricultor desde distintas áreas. Muchas gracias. Lo dijiste todo. Bueno, es totalmente posible realizar un manejo integrado de plagas, realmente integrando estrategias en su mayoría de control biológico, estrategias biorracionales. Se pueden mantener las poblaciones tanto de plagas como de enfermedades totalmente en un nivel, digamos, adecuado y óptimo para mantener la producción de flores. Que con estas estrategias de manejo realmente la planta puede producir mejor, en mejores condiciones. Cuando les hacemos tantas aplicaciones químicas, lo que ella hace todo el tiempo es tratar de detoxificarse, ¿no? Y no produce lo que debe producir. Realmente las plantas se benefician con este tipo de control, digamos, diferente, optimizando así pues todo su proceso. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Saben ustedes cuántas publicaciones tenemos nosotros de este tema en Colombia? Nada. La verdad, celebro mucho este simposio porque todo lo estamos creyendo y las investigaciones se están haciendo en zonas templadas que difieren mucho de las condiciones que tenemos acá. Tenemos talento humano. Yo celebro muchísimo que Ceniflores, que las universidades y que ustedes estén acá, porque los trabajos con TRIPS datan de la época del doctor Corredor en 1989 y 1990. Y tenemos un hueco en la investigación muy, muy grande, pero tenemos el talento humano, que realmente a mí me motiva y me enorgullece todo el tiempo. Pediría que el sector impulse a aquellas compañías que ya hacen investigación, que no tengan miedo en publicar, que publiquen para su país. Es decir, yo como investigador no hago un trabajo si no es para publicar, porque publicar es un deber ético. Y yo puedo mostrar los datos sin herir susceptibilidades y teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. Yo puedo decir variedad 1, variedad 2, variedad 3, pero mostrar un modelo o mostrar un resultado de unas trampas. Pero esto tiene que cambiar. ¿Cómo hacemos país si no creemos en nosotros? ¿Cómo hacemos país si no investigamos en nosotros? ¿Y cómo hacemos país si no publicamos nuestro conocimiento? Entonces, sea una oportunidad para que empecemos a valorarnos más, a creer más, a aportarnos a nosotros, ¿no? Y a no estar tan arrodillados a conocimiento que nos, o sea, uno a veces habla con la gente y no, los holandeses me dijeron tal cosa, porque pues Holanda es la non plus ultra, así como el Machine Learning, o no sé, en Estados Unidos o cosas así, y no creemos en lo que hay aquí. Mire, para cerrarles un cuento, alguien me preguntó, oiga, ¿y ustedes hacen biología molecular en su universidad? Y pues yo soy de la Universidad Nacional de Colombia y además del pensamiento libre, hacemos biología molecular, por ejemplo. Entonces,
era impresionante. Oiga, ¿y usted es capaz de hacer ese algoritmo? Pero hombre, mire el talento humano que tenemos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad ética formar estos nuevos caminos, publicar, motivar y hacer crecer este país. Parezco política. Bien, gracias, profesores, profesoras. De verdad, gracias, muchachos. Les digo algo de cierre que es para tener mucho cuidado. En esta generación joven, en la que dispone de software libre, tenga mucho cuidado. Sí, suena lindo Python, sí, y R nuevamente, sí, cualquier versión, pero se ha vuelto de moda plug and play, sí. Usted sabe descargar la librería, pero hasta ahí. Ya lo que andamos buscando es quién hizo algún blog donde yo conecte los datos y haga lo mismo y ojalá tenga una pequeña interpretación para yo hacer la misma. Sí, porque no se trata de saber nombres de librerías ni de descargar librerías. Hay que hacer las cosas con ética, con respeto. De verdad, porque es que lo merecen nuestros estudiantes, lo merece el país. Es decir, estamos investigando realmente para quitarnos unos problemas y no se trata de quién descarga la librería y sabe meter datos. Tengan mucho cuidado, están cayendo en trampas de que suena perceptrón multicapa, voy a hacer una red neuronal, ¿sí? Pero cuando haces dos preguntas sobre la función de activación que se usó, uno se da cuenta que lo que sabe es descargar la librería. Y entonces me preocupa que ese software libre que está allí disponible también está haciendo mucho daño a investigación. Porque de por sí ya habían problemas éticos en las publicaciones, la gente hace fraude en los datos desde mucho tiempo atrás. Ahora con esta facilidad de descargar software y meter datos para que haga lo que sea, no importa si funciona o no funciona. Solo les digo algo. ¿Cuántas veces han hecho seguramente análisis de datos de suelo? Muchas veces. Se trata de estudiar con seriedad lo que estamos haciendo. De lo contrario, estamos haciendo los daños a nosotros mismos y a todo el que nos rodea. Ley de Tobler. Seguramente los más afectados van a ser los más cercanos. Ustedes. Gracias.